Buen día, licenciado y compañeros. El día de hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes acerca de dos normas. Iniciaremos con lo que es la NIC 16, que nos habla de la propiedad, planta y equipo. El objetivo principal es prescribir el tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo, de forma de que los usuarios de los estados financieros puedan obtener información acerca de la inversión que la entidad tiene en su propiedad, planta y equipo. Dentro del alcance nos indica que esta norma es de aplicación a los elementos de la propiedad, planta y equipo que están siendo utilizados para desarrollar o para mantener activos y que debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de la propiedad, planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o que permita un tratamiento contable diferente. Por ejemplo, la propiedad, planta y equipo que la tenemos clasificada o mantenida para la venta, activos biológicos relacionados con actividades agrícolas, los derechos mineros y reservas mineras tales como el petróleo. Si bien sabemos que la propiedad de planta y equipo es un rubro muy importante y significativo dentro de los estados financieros de las entidades, la norma nos da algunas definiciones que nos puedan ayudar en la interpretación de la misma. Algunas de las que les voy a mencionar es qué es la propiedad de planta y equipo. Esta norma nos indica que son todos los activos tangibles que posee una entidad para su uso, para la producción o para la prestación o suministro de bienes y servicios. Nos menciona también sobre una planta productora y que esta planta productora pues es utilizada para la elaboración y suministro de productos agrícolas y que se espera que ésta produzca por más de un año. Algunas otras definiciones como es la depreciación, la vida útil, el valor razonable y entre otras definiciones que nos ayudarán a interpretar la norma. Hablemos ahora del reconocimiento. La norma nos indica que el costo de los elementos de la propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo si y solo si sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados de este y que los costos de los elementos puedan ser medibles. La norma nos resalta que esta no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento de activos, sino que se requiere la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento de acuerdo a las circunstancias específicas de cada entidad. Dentro de sus costos iniciales, la norma nos hace mención que los equipos muchas veces pueden ser adquiridos por razones de seguridad o por índoles medioambientales, entre otros, y que aunque la adquisición de estos no incremente los beneficios económicos de la entidad, puede ser que estos sean necesarios para que la entidad logre obtener beneficios económicos derivados de estos activos. Dentro de sus costos posteriores, la norma nos indica que la entidad no reconocerá en el importe libro de los elementos de propiedad, planta y equipo todos aquellos costos que sean derivados de mantenimientos diarios de los equipos, sino que estos costos se reconocerán en el resultado cuando se incurra en ellos. Buen día. En cuanto a la medición inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo, es necesario que cumpla con ciertas condiciones para ser reconocido como un activo. Recordemos que un activo es el recurso controlado por la entidad a raíz de sucesos pasados del cual se espera obtener beneficios en el futuro. Ahora bien, en la medición inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo se medirá por su costo, y el costo comprende el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles más los costos de desmantelación y retiro. Dentro del precio de adquisición se incluirán los aranceles más los impuestos no recuperables. Dentro de los costos directamente atribuibles encontramos los costos de beneficios a empleados, los costos de preparación del emplazamiento físico y los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior. Dentro del reconocimiento del costo en el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y en condiciones necesarias para operar de forma prevista. La medición del costo, la norma establece que será el precio equivalente en efectivo en la fecha del reconocimiento, y si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el equivalente de efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses.
Ahora bien, dentro del reconocimiento posterior o bien la medición posterior, la entidad elegirá como política contable dentro de los dos modelos que nos presenta esta norma, que sería el modelo del costo y el modelo de revaluación. El modelo del costo nos establece esta norma que se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. Dentro del modelo de revaluación se reconocerá por su valor revaluado, que es el valor razonable en el momento de su revaluación, menos la depreciación acumulada y menos el importe de pérdidas acumuladas por deterioro de valor. Bien, la NIC 16 también nos habla acerca sobre la depreciación y esta dice que debe hacerse de forma separada por cada parte del elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Entonces, para ello debemos de establecer nuestra vida útil y nuestro método de depreciación. Entonces, también nos habla acerca sobre el importe depreciable y el periodo de cada depreciación. Cuando hablamos del importe depreciable de un activo, se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Y el valor residual y la vida útil de un activo se revisará como mínimo al término de cada periodo anual. Entonces también nos indica sobre el inicio y el cese de la depreciación. Se inicia cuando éste esté disponible para su uso y cesa cuando se clasifique como mantenido para la venta o se produzca la baja de cuentas. Entonces, para determinar la vida útil de un elemento de propiedad y equipo, debemos evaluar lo siguiente: la utilización previa del activo, el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial y los límites legales o restricciones similares. También nos habla acerca sobre el método de depreciación y estos son tres: el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de unidades producidas. De deterioro del valor, la norma explica cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer o en su caso revertir la pérdida del deterioro del valor. Cuando hablamos también de la compensación por deterioro del valor, la compensación procedente de terceros por elementos de propiedad, planta y equipo que hayan experimentado un deterioro de su valor. Entonces, ¿qué debemos de considerar? El deterioro del valor de los elementos de propiedad, planta y equipo, la baja en cuentas de elementos de propiedad, la compensación de terceros por elementos de propiedades de propiedad, planta y equipo y el costo de los elementos de la propiedad, planta y equipo adquiridos o construidos para reemplazar las pérdidas por deterioro. También hablamos de las bajas en cuentas y esta se dará una por su disposición o dos cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros, su uso o disposición. Entonces cuando hay una pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedad, planta y equipo, se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas. Entonces, ¿qué información debemos de revelar según esta norma? 1. Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 2. Los métodos de depreciación utilizados. 3. El importe en libros brutos y la depreciación acumulada. 4. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo. Entonces, los estados financieros también deberán de revelar la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de la titularidad, el importe en libros en los casos de elementos de propiedad, planta y equipo en curso de construcción, el importe de los compromisos adquiridos y la depreciación acumulada al término del periodo. NIC 23. Costos por préstamos. El principio básico de esta norma indica que los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos por préstamos se reconocerán como gastos. Es muy necesario delimitar el alcance o la aplicabilidad de esta norma, la cual indica que esta norma no se ocupa del costo efectivo o imputado del patrimonio incluido en el capital preferente, que no es clasificado como pasivo. No se requiere que una entidad aplique esta norma a los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o producción de. Y acá nos da algunos ejemplos, como lo es un activo apto medido al valor razonable,
Por ejemplo, un activo biológico dentro del alcance de la NIC 41, Agricultura. Por otra parte, aquellos inventarios que sean manufacturados o producidos de cualquier otra forma, ya sea en grandes cantidades y que también se realice de una forma repetitiva. Cuando hablamos de costos por préstamos, la norma se refiere a aquellos intereses y otros costos en los que la entidad incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Pero nos preguntamos, ¿y qué es un activo apto? Pues es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso, al que está destinado o para la venta. La norma hace énfasis que dependiendo de las circunstancias, cualquiera de los siguientes podrían ser activos aptos. Entonces nos da el siguiente listado y hace mención de los inventarios, las fábricas de manufactura, instalaciones de producción eléctrica, activos intangibles, propiedades de inversión, plantas productoras y también, mientras que los activos financieros y los inventarios que son manufacturados o producidos de cualquier otra forma en periodos cortos, los activos que ya están listos para el uso al que se les destina o para su venta, la norma AES es específica y nos indica que estos no son activos aptos. En el reconocimiento, una entidad capitalizará los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos aptos, como parte del costo de dichos activos. Estos costos se capitalizan siempre que sea probable que den lugar a beneficios económicos futuros para la entidad y puedan ser medidos con una mejor fiabilidad. Muchas gracias por su atención. Costos por préstamos susceptibles de capitalización. Cuando hablamos de costos por préstamos nos estamos refiriendo nada más que a intereses y otros costos que incurre la entidad que van relacionados a fondos obtenidos de créditos. Estos pueden ser atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto. Y este es aquel que requiere de un periodo para estar listo para su uso o venta. Y estos costos se pudieron haber evitado si no se hubiera efectuado un desembolso en dicho activo. Cuando una entidad toma fondos prestados únicamente para la obtención de un activo, estos costos son identificados fácilmente, pero en ocasiones resultan difíciles de identificar cuando se utilizan varios instrumentos de deuda con diferentes tasas de interés y todavía así se prestan a distintas entidades. O bien cuando existen créditos en moneda extranjera, por lo que en estas situaciones se requiere de la utilización del juicio profesional para identificarlos. Dentro de este proceso se debe tomar en cuenta lo que es la tasa de capitalización que se le aplicará a los desembolsos efectuados. Este será el promedio ponderado de los costos de los préstamos recibidos por la entidad que están vigentes en el periodo. En el caso de una controladora y subsidiaria se puede utilizar una misma tasa para ambas, pero en otros casos se puede utilizar una tasa para cada subsidiaria. Es importante mencionar que cuando el valor en libros del activo apto exceda del importe recuperable, este valor se reducirá o se dará de baja de acuerdo a lo que exijan las normas, como por ejemplo la NIC 20. Ahora hablemos del inicio de la capitalización. Una entidad comenzará a capitalizar los costos por préstamos en la fecha de inicio, siendo esta aquella en donde la entidad cumple por primera vez cada una de las siguientes condiciones. Número 1, que haya incurrido en desembolsos en relación con el activo. Estos pueden ser que hayan dado lugar a pagos en efectivo, a transferencias de activos
o que se asuman pasivos que devenguen intereses. Número 2, que se incurran en costos por préstamos. Y número 3, que lleva a cabo las actividades necesarias para preparar el activo para su uso o venta. En el caso podemos hablar de lo que es la construcción física, lo que son los trabajos técnicos y administrativos previos a la construcción o también aquellas asociadas con la solicitud o obtención de permisos, licencias previos al comienzo de la construcción. Suspensión de la capitalización. Según esta norma, establece que la capitalización de los costos por intereses deben suspenderse en ciertas situaciones, como por ejemplo cuando se interrumpen significativamente las actividades de desarrollo durante un periodo prolongado y también cuando durante los periodos en los que se interrumpen las actividades necesarias para preparar el activo para su uso o para su venta, a menos que estén llevando a cabo actuaciones técnicas o administrativas importantes. La capitalización no se va a poder suspender por retrasos temporales necesarios como parte del proceso de obtención del activo, siempre que dichos retrasos no estén relacionados con una falta de progreso sustancial en la construcción del activo. Un ejemplo de suspensión de la capitalización de los costos por intereses podría ser, imaginemos que una empresa esté construyendo una planta de fabricación en una región que esté propensa a inundaciones y que durante el periodo de construcción se produce una inundación inesperada, que esto procede a interrumpirse significativamente las actividades de construcción durante varios meses. Entonces, durante estos meses no se van a poder realizar avances en la construcción debido a la inundación, lo que hace que esto suspenda la capitalización de los costos por intereses asociados con el préstamo utilizado para financiar la construcción de la planta. Aunque la interrupción se debe a circunstancias externas imprevistas, la NIC establece que la capitalización por los costos de intereses debe suspenderse durante estos periodos por falta de actividad significativa en la construcción del activo. Una vez que las actividades de construcción se reanuden y se vuelvan a cumplir los criterios para la construcción, entonces esto se puede volver a capitalizar de nuevo. Fin de la capitalización. La capitalización de los costos por intereses deben finalizar cuando se ha completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo que cumplen las condiciones para su calificación, para su utilización deseada o para su venta. Normalmente un activo está preparado para su utilización esperada o para su venta cuando se haya completado la construcción física del mismo, incluso cuando todavía deben llevarse a cabo trabajos administrativos sobre él. Si lo único que falta es llevar a cabo modificaciones menores, tales como la decoración de un edificio siguiendo las condiciones del usuario, esto es un indicador de que todas las actividades de construcción están sustancialmente acabadas. Información a revelar. Una entidad debe revelar el importe de los costos por préstamos capitalizables durante el periodo y la tasa de capitalización utilizada para poder determinar el importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización. Disposiciones transitorias. Si la aplicación de esta norma representa un cambio en sus políticas contables, una entidad aplicará la norma a los costos por préstamos relacionados con los activos aptos cuya fecha de inicio de capitalización sea la fecha de entrada en vigor o posterior.